¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter. Aquí aparece para que participe en ella. ¿Qué mensaje les envía el Papa Francisco a la Iglesia Católica y a la sociedad con la expulsión del sacerdote chileno Fernando Karadima, acusado de cometer abusos sexuales? Opine. Y a solo 9 días de las elecciones en Brasil, sindicatos de trabajadores estatales se manifiestan contra una subasta de 4 plataformas de extracción de petróleo de Petrobras como parte del paquete de medidas neoliberales que impulsa Michel Temer. ¿Qué reclaman los trabajadores? Conozca más en nuestro primer tema del día. La Federación Sindical explicó que las reservas del presal en las que están las plataformas tendrían un valor aproximado de 1,5 trillones de dólares, los cuales serán explotados únicamente por la estatal Petrobras, pero la actividad ahora podrá ser realizada por transnacionales como ExxonMobil y Shell, en detrimento del pueblo brasileño. Vamos a recordar que con las ganancias de petróleo durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff se lograron garantizar derechos sociales básicos a la población, como salud, vivienda, educación, ganancias que ahora no percibirá el pueblo, lo cual además de generar protestas sindicales en clave electoral podría traducirse en menos apoyo para candidatos con propuestas de corte neoliberal. Sobre este tema, nuestro corresponsal Ignacio Lemus en su cuenta Twitter nos informaba más temprano lo sucedido durante la subasta. Lo vemos en pantalla. En la agonía del gobierno de Temer durante un evento con acceso restringido al público, Shell y Exxon fueron las grandes beneficiadas con la subasta de la cuenca de Campos y Santos, 2 de las mayores reservas de petróleo y gas del presal. También le contamos que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva cumple hoy 175 días en prisión. Y en medio de esta vorágine, un rayo de luz. El Supremo Tribunal Federal ha decidido permitirle a Lula conceder entrevistas en razón de la campaña de su candidato Fernando Haddad. Le vamos a ampliar a continuación. Tras meses de disputa judicial, el juez Ricardo Lewandowski del STF autorizó al líder del PT a conceder entrevistas desde la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde está preso, usted lo recordará, desde el pasado 7 de abril. El juez afirmó que hay numerosos casos de otros encarcelados que pudieron dar entrevistas, incluso como acto de autodefensa. Por ello, no hay sentido que se le niegue el derecho al líder petista, decía. Esto podría representar un espaldarazo al candidato Fernando Haddad, pues al comparecer Lula ante los medios, la intención de voto a favor del Partido de los Trabajadores podría aumentar. Repasemos ahora cómo avanza el panorama electoral en el gigante sudamericano. El próximo 7 de octubre, casi 150 millones de ciudadanos votarán por un nuevo presidente tras 2 años del golpe parlamentario continuado que depuso a Dilma Rousseff mediante impeachment y llevó al planalto al neoliberal Michel Temer. Según las más recientes encuestas, es prácticamente seguro que habrá segunda vuelta. Los candidatos más posicionados son el militar retirado Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, y el representante de Lula, Fernando Haddad, por el Partido de los Trabajadores. Mientras aumente el apoyo popular a Haddad, quien sigue en campaña por el centro, oeste y norte del país, el pueblo organiza una acción de repudio a Bolsonaro para este sábado. El acto ha sido organizado en varias ciudades del país por mujeres que rechazan sus posiciones machistas, racistas y homófobas del postulante. Sabemos que las elecciones en Brasil van a ser el próximo 7 de octubre, pero vamos a ver ahora qué se elige. Ese día habrá comicios generales. Se elige un presidente y un vicepresidente. También se elegirá a los representantes del Parlamento, 513 diputados federales y 54 senadores de los 81 que hacen vida en la Cámara Alta. Se votará además por 27 gobernadores de los 26 estados del país, más el Distrito Federal, junto a las asambleas legislativas regionales. En caso de que en primera vuelta ninguno de los candidatos presidenciales obtenga el 50% de los votos, se va a realizar una segunda el día 28 de octubre.
¿Y cómo van las encuestas entre los 5 candidatos principales de los 13 que se disputan la presidencia? Bueno, pues así lo publicó este miércoles la encuestadora Ibope antes del debate realizado ese día. El postulante por el Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, obtendría un 27% de los votos de realizarse la elección en este momento. Le sigue de cerca Fernando Haddad con un 21%, consolidándose en el segundo puesto. Más atrás están Ciro Gomes con un 12%, Geraldo Alckmin en cuarto lugar con un 8% y la ambientalista y candidata por el partido Hedge, Marina Silva, tiene un 6%. Si se tiene en cuenta que para ganar en primera vuelta es necesario obtener más del 50% de los votos, puede preverse, como le decíamos anteriormente, una segunda votación. En ese caso, el sondeo pronostica que Haddad ganaría la presidencia con un 42% de los votos y superaría por 4 puntos a Bolsonaro. Veamos ahora cuál es la razón por la que Fernando Haddad ganaría en segunda vuelta y consolida en primera el segundo lugar. Su programa político llamado Brasil Feliz de Nuevo consta de 5 propuestas fundamentales. La generación de nuevos empleos de manera rápida mediante la recuperación de la industria y la protección del salario y la economía popular. Una reforma tributaria para la mejor redistribución de la riqueza. El fortalecimiento de la democracia a nivel participativo para evitar que sucesos como el golpe parlamentario contra Dilma sucedan de nuevo. Garantizar derechos para los históricamente excluidos como las mujeres, los niños, los ancianos, los afro-brasileños, así como las personas sexodiversas o con discapacidad. Y finalmente, darle prioridad al desarrollo de las energías ecológicas. En contraposición, Bolsonaro ha dado a conocer que reduciría la cantidad de ministerios y extinguir y privatizar gran parte de las empresas estatales que hoy existen. Explicó que promovería incentivos por parte del Estado al gremio empresarial en detrimento de las estatales y la economía comunitaria y popular. También el militar retirado ha propuesto una mayor inversión en tecnología e inteligencia en materia armamentística y de seguridad. Es por esto, añadido a una campaña tildada de misógina, racista y homófoba, que Bolsonaro se ha ganado el calificativo, según medios estadounidenses, de ser el Trump brasileño. Revisemos las propuestas de los otros 3 candidatos presidenciales que van del tercero al quinto lugar en las encuestas. Ciro Gomes, del PDT, afirma que de resultar electo invertirá en infraestructura y educación, lo que impulsaría la generación de empleo y de renta y la creación de un sistema único de seguridad. Geraldo Alckmin, del PSDB, promueve un programa económico neoliberal, busca ajustar las cuentas públicas por recortar gastos, simplificar la tributación mediante la creación de un impuesto único al valor agregado y reducir al Estado mediante privatizaciones. Y Marina Silva, de Hedge, explica que desde su perspectiva son importantes los principios de la reforma tributaria y el combate a la injusticia tributaria y daría marcha atrás a la flexibilización laboral impuesta por el gobierno de Michel Temer. Repasamos la pregunta del día. ¿Qué mensaje les envía el Papa Francisco a la Iglesia Católica y a la sociedad con la expulsión del sacerdote chileno Fernando Karadima, acusado de cometer abusos sexuales? Opine. Y sirva nuestra imagen del día para conmemorar el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Personas en diversos países se movilizan hoy por su nación para exigirle al Estado que derogue las leyes que penalizan y restringen la interrupción voluntaria del embarazo. Con esta imagen nos vamos a la pausa. El Vaticano informó este viernes la decisión del Papa Francisco de destituir de su cargo al sacerdote chileno Fernando Karadima, vinculado en uno de los casos de abusos sexuales más polémicos que han sacudido a ese país. En nuestro segundo tema le vamos a contar lo acontecido y el contexto que rodea esta decisión del Sumo Pontífice. Acompáñenos. En 2011, Karadima fue considerado por el Vaticano culpable de cometer abusos sexuales entre los años 1981 y 1995. Sin embargo, no fue expulsado. Su condena fue determinada con oración y penitencia, sin la posibilidad de realizar el sacerdocio.
Con esta decisión dada a conocer hoy, ya son 2 los sacerdotes expulsados por el alto mando del Vaticano. El Papa Francisco ha dimitido del estado clerical a Fernando Caradima Fariña, de la Arquidiócesis de Santiago de Chile. El Santo Padre ha tomado esta grave decisión excepcional en conciencia y por el bien de la Iglesia. El Santo Padre ha ejercido su potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia. Código de Derecho Canónico, Canon 331. Consciente de su servicio al pueblo de Dios como sucesor de San Pedro. El arzobispo Esati detalló además que la decisión fue tomada por el bien de la Iglesia y de las víctimas de abuso. El Papa ha llegado a esta decisión excepcional en conciencia, es decir, por motivos que tocan su ministerio de pastor y la responsabilidad que tiene en este ejercicio del ministerio de pastor. Y lo ha hecho por el bien de la Iglesia. Y en la Iglesia está todo el pueblo de Dios, desde las personas que han sido víctimas y han sufrido de los abusos, al bien de los fieles que están llamados a caminar en rectitud de vida y de los sacerdotes que están llamados a caminar de acuerdo a los grandes valores de su vocación y en bien de la sociedad. A Chile nos vamos ahora con Tiare Valenzuela para que nos amplíe esta información. Saludos, Tiare, adelante. Un gusto comunicarme contigo, Rey, y por supuesto con toda la teleaudiencia de Telesur para seguir comentándoles sobre esta noticia que no tan solo remesa a la Iglesia Católica en nuestro país, sino que también a toda la sociedad. Es la decisión del Papa Francisco de destituir de su estado clerical al sacerdote Fernando Caradima, un sacerdote que ocupó un lugar de poder dentro de la Iglesia Católica en Chile cuando era párroco de la parroquia El Bosque, ubicado en uno de los sectores más acomodados de la capital. Entre los años 80 y 90, el hoy ex sacerdote Fernando Caradima abusó en reiteradas ocasiones sexualmente de menores, niños que acudían a la iglesia para encontrarse con Dios y se encontraron con este tipo de vulneraciones, niños que crecieron posteriormente y se convirtieron en adultos y que decidieron denunciar este tipo de delitos, acudiendo a la institución de la iglesia para contar sus historias hasta ese momento ocultas. Eso ocurrió en el año 2004 y la iglesia no hizo nada hasta que en el año 2010 estos delitos se hicieron públicos a través de los medios nacionales. Fue en el 2011 que la Iglesia Católica en Chile decide castigar al ex sacerdote Fernando Caradima por sus delitos. La decisión del Papa Francisco ahora en el 2018, justamente hoy, para los sobrevivientes y víctimas de abusos sexuales al interior de la Iglesia, marca un precedente, así lo han dicho a través de las redes sociales, de un paso quizás más hacia la verdad y la justicia frente a todos estos casos. Recordemos que hoy por hoy más de 100 clérigos están siendo investigados por la Fiscalía Nacional justamente por los abusos sexuales a menores y también por el delito de encubrimiento de estos abusos. Es por eso que al sacarlo del estado clerical, estos religiosos quedan como civiles, es ser civiles pueden ser judicializados por la justicia ordinaria y posteriormente pagar condena como cualquier ciudadano por los delitos cometidos. Eso es lo que esperan los que han sido abusados, violados al interior de la iglesia, niños y niñas que hoy son adultos que tienen grandes cicatrices al interior de sus corazones, así lo han dicho, y que esperan que la iglesia pueda resarcir el daño cometido. Nosotros seguiremos al tanto de esta noticia en desarrollo, por supuesto, recabando mayor información y reacciones ante esta noticia de la destitución del sacerdote Fernando Caradima de la Iglesia Católica en Chile. Rey. Muchas gracias, Tiare. Muchos de estos casos datan de la era Pinochet. Sacerdotes aliados a los generales que cometían crímenes de lesa humanidad durante esos años aprovechaban de su influencia con la dictadura para ocultar casos que hasta hace pocos años se mantenían, como bien decía Tiare, en silencio. Una de las primeras víctimas que se atrevió a romper el silencio y denunciarlo fue James Hamilton, un cirujano gástrico que ahora tiene más de 50 años. Hamilton contó que Caradima le ofreció refugio cuando apenas era un adolescente en la distinguida parroquia
María del Bosque, en Santiago. Fue hasta 2004 cuando finalmente logró romper con Karadima las décadas de abuso, pero es en 2009 cuando el caso sale a la luz. En ese momento se da la ruptura de su matrimonio y citó el abuso sexual cometido por Karadima como el motivo. En 2011, luego de la gran cantidad de pruebas contra Karadima, el Vaticano declara al sacerdote culpable de abusar sexualmente de menores, en ocasiones por la fuerza. Esto decía James Hamilton sobre los abusos de sacerdotes en una entrevista a un medio local en el año 2017. Casi destrozan mi corazón, mi alma. Cuando matas el alma de alguien, y puedo decirte esto como médico, comienzas a matar el cuerpo. Los niños que fueron maltratados vivirán 20 años menos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ellos son criminales, sentenció. Este largo historial de abusos sexuales ha provocado una profunda crisis en el seno de la Iglesia Católica en Chile. Durante la visita del Papa a ese país en enero pasado, al menos 12 iglesias fueron grafiteadas o destrozadas ante la indignación de que Francisco nombrara al obispo a Juan Barros, acusado de proteger a Karadima. En mayo, el sumo pontífice mandó llamar a 34 obispos chilenos al Vaticano y presentaron sus renuncias en bloque tras reconocer que habían cometido graves errores y omisiones. Las autoridades civiles en Chile investigan 119 casos de abusos sexuales y encubrimiento por parte de la Iglesia. En las 178 víctimas identificadas hasta el momento, 79 eran menores de edad al momento de los delitos. Las víctimas exigen justicia independiente y castigo para los perpetradores de los crímenes, incluso a los acusados de encubrirlos. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este viernes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Manuel Jiménez, Colombia. Duque está haciendo trizas a la paz, asegura el Ejército de Liberación Nacional en su más reciente comunicado de prensa. Cristian Salas también nos tiene información. Lo vemos. 93 ciudadanos venezolanos retornarán a su país desde Quito a través del plan Vuelta a la Patria. Vamos a escuchar a Cristian. 93 ciudadanos venezolanos partieron ya desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito rumbo a la ciudad de Caracas. Esto dentro del plan Vuelta a la Patria. Son ya más de 270 ciudadanos venezolanos con el cuarto viaje que se acaba de realizar hoy que han retornado hacia su país. Según las autoridades diplomáticas residentes en Ecuador, han manifestado que existen cerca de 800 personas inscritas para ser parte del plan. Ahora tenemos el reporte de Denise Herrera. Diferentes colectivos marchan hoy en Quito en el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto. La escuchamos. Ecuador se suma a la marcha por el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Colectivos sociales se reunirán desde las 5 de la tarde en los exteriores de la Fiscalía General por un aborto legal, gratuito y seguro. Ahora Perú, 33 años después de la matanza de 69 campesinos en Acomarca, la Corte Suprema de Justicia, ratificó condena a los militares asesinos Telmo Hurtado, Juan Rivera, Wilfredo Mori, Nelson González y otros 7 soldados del ejército peruano. Una información de Verónica Insausti. Carolina Silvestre también tuiteó para temas del día. En el Día Internacional por el Aborto Seguro, cientos de argentinos marchan desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo para reclamar por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Las acciones para salir de la clandestinidad se replicarán en las plazas de todo el país. Y por último, racismo de 7.5 en escenario de un fuerte movimiento telúrico y esta vez vino acompañado de un tsunami. Ahí estaban las informaciones. Rusia resaltaron la necesidad de señalaron la importancia de defender la igualdad entre todas las naciones. Pero Jorge Gestoso es quien nos tiene los pormenores desde Nueva York. Saludos, Jorge. A medida que avanzan las sesiones, también siguen las actividades colaterales, como ha sido, por ejemplo, la extensa conferencia de prensa que prácticamente acaba de ofrecer el canciller ruso Sergei Lavrov. Cuéntanos más, por favor.
Bueno, Rey, precisamente venimos de esa conferencia de prensa con el canciller Lavrov y justamente nuestra enviada especial, Aisa García, tuvo oportunidad de hacerle una pregunta y le preguntó exactamente cuál era su reacción respecto a las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela, y su reacción dijo que eran textualmente ilegítimas y contraproducentes y que había que generar el diálogo. Por la vía del diálogo era la única solución, que había que sentarse a dialogar. Habló, por supuesto, y criticó lo que pudo haber sido la posición del presidente Donald Trump respecto al unilateralismo y defendió absolutamente el tema del multilateralismo. También habló de que en Siria, en realidad, lo que está sucediendo es un lugar en donde se esconden terroristas, y que Estados Unidos tiene algo que ver con eso que presenta como la oposición moderada. En realidad es una cueva de terroristas, decía. También hablaba del tema de petróleo, en donde dijo que no estaba preocupado por las supuestas sanciones que le querían aplicar en el caso de Irán, que habló también extensamente sobre el tema de Irán. Y justamente, en definitiva, lo que puso énfasis fue en que, en definitiva, Estados Unidos, a través de este sistema del unilateralismo, pregona la soberanía y, sin embargo, interfiere prácticamente en todos los países, es decir, no respeta la soberanía ajena. Importante las declaraciones de Lavrov, y justamente tiene mucho que ver con la posición. Dijo, por ejemplo, que está absolutamente abierto el presidente Vladimir Putin a reunirse con el presidente Trump, que las invitaciones han sido cursadas en las dos direcciones, pero que, en definitiva, Rusia tiene un compromiso con el multilateralismo, y mencionó, por ejemplo, que se había reunido en el día de ayer. Dice, estuve reunido personalmente con Mahmoud Abbas y me dijo que estaba sumamente decepcionado. Como ustedes saben, está buscando el Estado palestino su independencia, una solución de dos estados, y justamente mientras se está promoviendo eso, viene Estados Unidos apoyando incondicionalmente entonces a Israel, que está haciendo todo lo contrario y que está de alguna forma marginando, descarrilando, ya no solamente congelando ese proceso de paz, sino está absolutamente empeñado en descarrilarlo, y Estados Unidos empeñado en usar toda su fuerza, toda su influencia para que así suceda, como eliminar de Washington la sede de la OLP, poner la embajada en Jerusalén, y una serie de medidas que definitivamente es lo que ha causado, nos decía Lavrov, gran preocupación y gran decepción por parte del presidente de la Autoridad Palestina. Rey. Excelente resumen, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Jorge Gestoso, directamente desde la ciudad de Nueva York. Vamos a recordar nuestra pregunta en Twitter y las respuestas que tenemos. Al principio le preguntábamos qué mensaje les envía el Papa Francisco a la Iglesia Católica y la sociedad con la expulsión del sacerdote chileno Fernando Caradima, acusado de cometer abusos sexuales. Vamos a ver algunas de las respuestas, por ejemplo esta de Patricia Salomón, que nos dice: excelente pero tardía decisión. Es importante que la Iglesia se limpie de tanta iniquidad que ha mermado la fe de los feligreses. Necesitamos una Iglesia justa para todos, que luche por los demás, por los más necesitados. Guillermo Lescano. Aquí está. Mensaje contundente, claro y firme envía el Sumo Pontífice Papa Francisco, quien debe ser respetado no tan solo por la autoridad que ejerce. Respeten a una persona adulta, dice entre guiones. Se llama Jorge Mario Bergoglio. Es tan humano como vos y yo. Sobre sus espaldas carga culpas ajenas. Muchas gracias por su participación. Vamos entonces a dejarlo con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos Trump en la ONU, en el contexto del periodo 73 de sesiones de la Asamblea General. El presidente de Estados Unidos emitió fuertes declaraciones de advertencia a países como Irán, China y Venezuela. Lo vamos a dejar con las reacciones del Pleno de la ONU hacia estas declaraciones de Trump. También había una mofa ahí, ¿verdad? La recordamos. Muchas gracias por estar con nosotros.
All options are on the table, everyone. Strong ones and less than strong ones. Every option, and you know what I mean by strong. Every option is on the table with respect to Venezuela. On behalf of the General Assembly, We've already seen a number of encouraged In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay.